Bueno, entonces ahí vamos a compartir unos pasajes que en el día de ayer estuvimos mirando. Efesios capítulo 3, versículo 14 hasta el 21. En el día de ayer compartimos los 4 versículos primeros. Hoy vamos a mirar el resto de los versículos. Así que más o menos les voy a dar un panorama de lo que habla este pasaje. El capítulo 3 comienza con algo que Pablo declara diciendo, esperen que busco aquí, diciendo lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo aquí expresa en este versículo 1 por causa de qué es esto que va a escribir. Luego, en los versículos que siguen, hasta el versículo 13, habla de todo el ministerio, de todo el servicio que presta para el pueblo gentil, donde Dios le había llamado, donde Dios le había enviado a compartir el Evangelio. Y llegamos al versículo 14, que van a notar que comienza como comienza el versículo 1, porque retoma esa oración. Esta es una oración que hace Pablo. Y en muchas Biblias hay distintos títulos. Me gustó el título de una Biblia porque realmente creo que es acertado este título. Y el título decía Oración por poder espiritual. Oración por poder espiritual. Entonces aquí tenemos que hacernos la imagen de Pablo, del versículo 1, donde dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, prisionero de Cristo Jesús. Nos vamos a hacer la siguiente imagen. Pablo, cuando envía esta oración a los hermanos allí en Éfeso, está enviando en un momento difícil porque él estaba preso. Estaba llevando una condena, estaba llevando sobre su vida una etapa bastante difícil, pero así y todo, ahora sí entramos en el versículo 14, dice Pablo, por esta causa. La causa somos nosotros, porque nosotros somos los gentiles. El peso de Pablo sobre su vida eran por nuestras vidas. Su oración es por nosotros. Y en este tiempo también nos alcanza esta oración. Entonces Pablo decía: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que Pablo estaba preso. Y la forma que él estaba era que estaba encadenado, porque tenía un guardia allí encadenado de su mano y lo tenía allí al lado. Era alguien que no se lo podía sacar de encima, alguien que estaba constantemente sobre él, que no podía tener un movimiento sin sentir la presencia molesta de aquel que lo vigilaba. Y no era alguien que podía mover de un lado para otro, era un guardia romano, un fornido, experimentado en guerra, que no tenía compasión. Era alguien grande al lado de Pablo. Y Pablo dice lo siguiente: que por esta causa, por nosotros, por cada uno de nosotros, él estaba preso. Y en el versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas. Entonces Pablo tenía, voy a repasar un poquito lo que hice ayer. Pablo tenía bien en claro delante de quién tenía que postrarse, delante del Señor. Aunque tenía alguien al lado que estaba molestando, aunque estaba encadenado, aunque tenía ahí su mano un hierro tomando su muñeca, pero él se postraba delante de Dios.
Y por más que lo molestaba, lo estorbaba, él sabía delante de quién se inclinaba. Recién cantábamos, me inclino ante ti, Rey que perdonas. Multitud de errores, delante del Señor nos inclinamos. Tal vez estamos pasando por un momento similar al de Pablo. Tal vez tenemos algo que está persiguiendo nuestra vida, que nos está, pareciera limitando, no nos deja salir, no podemos salir, no tenemos libertad completa. Tenemos a alguien que está ahí continuamente y lo miramos y parece tan grande al lado nuestro, parece que es algo que no se va, lo tengo encadenado. Pero que no nos limite a buscar la presencia de Dios, que no nos limite a saber que estamos buscando al Dios Todopoderoso. Y ante Él nos inclinamos. Aunque el guardia pensaba, viste, ya te doblegué. Pablo no se doblegaba ante Él, Pablo se doblegaba ante Dios. Que las circunstancias no nos dobleguen, sino que podamos estar bien firmes sabiendo a quién buscamos. En este entorno vamos a pensar la oración de Pablo, porque él decía, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ayer hablé qué quería decir Padre. Hoy no escuchen, ya lo subí, así que escuchen eso. Y dice el texto, sigue diciendo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hablé acerca de las familias en el cielo y en la tierra. Versículo 16, para que os dé, hablé de os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Hablamos de las riquezas de su gloria. El ser fortalecidos, hablamos de la fortaleza. Con poder en el hombre interior por su espíritu. Hablamos también del hombre interior. Y sobre todo le dimos un poquito más de espacio a esto del versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esto lo voy a repasar. Es que es necesario que tengamos en claro que Cristo tiene que habitar en nuestras vidas por la fe en nuestros corazones. Cristo no habita por lo que nosotros pensamos, Cristo no habita en nuestras vidas por lo que hacemos, Cristo no habita en nosotros porque asistí o no asistí, porque estoy o no habita. Cristo habita en nuestras vidas por fe. La vida del cristiano demuestra su devoción hacia Dios por fe. Y en estos tiempos tenemos que entender que necesitamos arraigarnos en la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Que la fe habite en nuestros corazones. Porque algunos no se han dado cuenta que estamos en los últimos tiempos. Y lo que pasa es lo siguiente, que el amor de muchos se va a enfriar, porque la fe va a menguar. Pero usted habla con algunos hermanos y están todos bien, están todos re espirituales, pero hable más de 10 minutos. Y ahí va a empezar a escuchar el lamento y va a empezar a escuchar palabras fuera del lugar, que no son palabras de un discípulo, de un varón, de una mujer de Dios. Entonces hay algo que está tomando lugar en nuestros corazones. Que sea Cristo, que no sea este mundo, que no sean las situaciones que estamos viviendo. Eso como repaso. Entonces el versículo 18, en adelante es lo que vamos a ver ahora. Vamos a darle más importancia al 18 y el 19. Entonces, miramos el versículo 18 en adelante. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús,
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a mirar estos versículos del 18 en adelante en este día. Pero vamos a hacer una oración. Cierra sus ojitos. Señor, en este momento abrimos tu santa y divina palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo comience a ministrar nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús, disipa toda obra que el enemigo quiera hacer en nuestras mentes. Señor, que en este momento tengamos libertad para recibir de ti, para escuchar tu voz. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, en ese entorno, Pablo hace esta oración por los efesios y también por nosotros. Y el versículo 18 tiene una forma tan poética de expresar, pero tan profundo, que si nosotros prestamos atención en este día, vamos a notar que es necesario que realmente tengamos este amor en nuestras vidas. Pero es necesario, como dice aquí, vamos a mirar el 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces vamos a mirar por partes. Comienza diciendo que seáis plenamente capaces. Sobre esto el diccionario dice que es tener poder, ser suficientemente fuerte, que podamos ser capaces nosotros, que realmente podamos tener en claro cuál es nuestra capacidad. Miren, vamos a enfrentar situaciones que de pronto nos vamos a ver incapacitados. Si no está la presencia del Señor en nuestra vida, nos sobrepasa. Pero es distinto cuando está Cristo en nuestra vida, porque Él nos guía, Él nos ayuda y Él nos muestra cómo salir adelante. Nos urge estar cerca del Señor, tomados de la mano del Señor, permitir que Él nos guíe. De lo contrario, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias. Cuando Pablo le dice, seáis plenamente capaces. Anteriormente a los Corintios estudiamos que a ellos le escribió allí en 1 Corintios capítulo 3, diciéndole lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso le escribía a los corintios. Estuvimos estudiando un poquito de la iglesia en Corintio, qué problemas que había, y sin embargo tenían todos los dones en esa iglesia, pero había unas contiendas, unas rivalidades, pleitos entre ellos, que no sea así entre nosotros, que no sea así en nuestras vidas, que nosotros podamos tener bien en claro, que seamos plenamente capaces, como Pablo oraba. Fíjese lo que Pablo ora por nosotros, que seamos plenamente capaces. A los corintios le decían no son capaces y todavía no lo son, porque actúan como niños. Y en estos tiempos a veces vemos también que hay algunos que actúan como niños caprichosos. ¿No? Ya tendremos que madurar. La oración de Pablo dice que podamos seáis plenamente capaces, que podamos ser capaces. Podemos madurar por las buenas o madurar por las malas, crecer por las buenas o crecer por las malas,
La intención de Dios es hacernos crecer por las buenas, bajo su voluntad, bajo su cuidado, bajo su protección. Ahora, ¿sobre qué Pablo decía, seáis plenamente capaces? Decía, de comprender, y nos vamos a parar ahí, de comprender. Hoy, en este tiempo, hay mucha gente que no comprende lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo sobre este mundo. Algo tan pequeñito como un virus, un germen que ha detenido a toda la humanidad, toda la economía. Ha aislado a las personas, las ha alejado. Y no entienden. No son capaces de comprender esto. Tenemos que comprender. Como hijos de Dios tenemos que comprender que no es solamente un virus. Acá hay un plan. Y dentro de todo este plan, Dios está tratando con la humanidad. Dios está dando oportunidad a la humanidad de buscar el cielo. Y hoy tenemos que tener nosotros esa capacidad de comprender que lo que la gente necesita es salvación. Que la gente necesita recibir a Cristo en su vida, en su corazón. Hoy necesita a Cristo, porque Él puede producir paz. Él es el príncipe de paz. Él es el que cambia cualquier circunstancia. Pero el tema es que nosotros somos los encargados, y si no comprendemos que tenemos que dar ese mensaje, ¿cómo sabrá la humanidad? ¿Cómo sabrá la gente? ¿Cómo se van a enterar? Comprender, dice el diccionario, referido especialmente a algo que se dice, que se hace o ocurre. Referido especialmente a algo que se dice, que se hace o ocurre. Y también dice tener idea clara de ello y saber su significado y alcance. Noten ustedes la profundidad de esta oración. Es para que sepamos bien, en tiempo y espacio, lo que está sucediendo en nuestra vida hoy. Hablo con personas que de pronto le pregunto, ¿y qué te pasa? No sé. ¿Pero qué sentí? No sé. Es raro. No sé. Y si no sabes vos, entonces tenemos que andar con la bola de cristal ahí adivinando, viendo. No. La gente está bastante cómoda tratando de que le digan lo que tienen que hacer. Hoy necesitamos decisiones. Tenemos que entender, tenemos que comprender que cada uno de nosotros tiene que tomar decisiones. Y la primera decisión que tiene que tomar es qué va a hacer con Jesús en su vida. Necesitamos comprender eso. La gente necesita entender eso. Pero si nosotros como discípulos, como mensajeros del Señor, no tenemos en claro, no comprendemos cuál es nuestra tarea, cuál es la voluntad de Dios para mí, todavía no comprendimos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y no, es que está todo tan difícil. Tenemos que comprender que hemos sido llamados con un propósito, con una misión, que tenemos que llevar la palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando habla de todos es con los que me llevo bien, también con los que me llevo mal, con los que los aguanto y los que no aguanto, con todos. En nuestra vida está la responsabilidad de sus almas. Tenemos que comprender que no importa si estamos preparados o no, a nuestro parecer. Es que Dios no nos va a poner una persona delante nuestro que no podamos hablarle.
Hay personas que ni siquiera le vamos a hablar, simplemente nos van a ver y se nos van a pegar. Es tiempo de que la gente se nos pega, se nos viene, como dice en el Antiguo Testamento, y vendrán, correrán y se agarrarán de tus vestiduras. Sí, en este tiempo está sucediendo. La gente está desesperada buscando ayuda. Porque nosotros estamos en este mundo para hacer la tarea que Dios nos encomendó, que el Señor nos encomendó, la de compartir el Evangelio. Y si somos discípulos del Señor, tenemos que andar como Él anduvo. Y si andamos como Él anduvo, se nos van a pegar. Porque la gente necesita, tiene hambre de Dios. Y por más que diga no con la cabeza, con su corazón está gritando, sí, te necesito eso. Entonces necesitamos entender, necesitamos comprender lo importante que es nuestra misión. La misión es importante, la tarea que tenemos es importante y tenemos que llevarla adelante. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces el texto sigue diciendo, seáis plenamente capaces de comprender y dice algo acá que parece tan livianito, pero que es tan profundo. Con todos los santos. Con todos los santos. Saben que la tarea que ha sido encomendada de parte de Dios no es privada. No es que estamos en un tiempo donde pareciera que hay una competencia entre a mí Dios me mostró esto, Dios hizo esto con mi vida, mi ministerio esto, y parece que están aparte, ¿no? en otro lugar se mueve, ¿no? Pero el tema es el siguiente, que para Dios todos pertenecemos a la iglesia. Y el tema es que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Entonces esto habla de que no es interpretación privada. No es cuestión de yo tengo una revelación. En estos tiempos los profetas llaman a alguien y Dios va a hacer con tu vida y le dicen un montón de cosas y ese, rechocho, y todo lo demás diciendo, yo eso no puedo hacerlo. No, cuando Dios llama a alguien, tiene que, sí o sí, necesita ayuda de los demás. Sí o sí. Porque somos un cuerpo. Y en este tiempo pareciera que a mí me profetizaron, a mí me dijeron esto. Es sobre mi vida. No. Es sobre nuestra vida, sobre la iglesia. Entonces tenemos que entender, comprender con todos los santos. Entonces esto no es a través de sueños, porque a mí Dios me reveló a través de un sueño. Esto no es a través de una experiencia que parece mística, ¿no? Porque mientras más raro que lo contemos, parece que es más espiritual. Porque yo entré en un lugar donde estaba todo oscuro y vi una luz que me guiaba en el... ¿Qué película es esa? Tenemos un Dios que habla claro. ¿Qué tengo que hacer? Y le dijo a Cornelio, envía hombres a la calle, a tal ciudad, a la calle que está en tal lugar, pregunta por un tal Simón, ese que tiene por sobrenombre, todo, bien directo, bien específico, no había forma de errarle. Hoy las palabras, las revelaciones, quedan todo a la imaginación de aquel que la recibe. Y listo. Y así pasan los problemas. Porque a mí me lo dijo Dios. No.
entendamos lo siguiente, que Dios siempre es claro. Dios siempre es claro. Y si hay algo que no es claro en nuestra vida, que no entendemos, pidamos a Dios que nos dé el discernimiento y entendamos. Pero no nos movamos hasta que entendamos qué quiere Dios, qué dice Dios sobre ese tema específico. Entonces, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Entonces, ¿qué se logra con esto de que algunos tienen sueños, algunos tienen visiones, otros tienen una revelación, otros le profetizaron esto y aquello? Es simplemente dividir lo que Cristo llama un cuerpo. Porque algunos tiran para un lado y otros tiran para otro lado. No, lo que el Señor ha hecho es que Él murió por todos nosotros, con un sacrificio suficiente para todos, por amor a todos. Y por sobre todas las cosas es que Juan 17:21 dice la oración de Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En este tiempo necesitamos unidad. En este tiempo necesitamos tener la unidad que sea perfecta, que seamos capaces de estar juntos. No estamos llamados a cada uno a hacer una tarea distinta, no. Estamos llamados todos a hacer la misma tarea. ¿Bien? Bueno, vamos a entrar en la otra parte del versículo. Dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y esto que sigue es tan profundo, tan poético y tan hermoso, que podríamos hablar muchísimo. Vamos a sintetizarlo, porque dice, para que seáis... Ay no, me salté. Lo cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Nombra 4 cosas allí. Ahora, ¿qué podemos entender de esto? ¿Qué podemos entender de esta oración que hace Pablo? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pablo se refiere a algo que tiene que ser tan claro para nosotros, porque hay diversos comentarios sobre este texto y hablan de distintas cosas, pero a mí me gustó lo que hablaba un comentarista antiguo, donde decía que ahí está expresado simplemente la cruz, ya que la cruz habla de ese amor que Jesús tiene por nosotros, de ese amor que Dios demostró por nosotros. Entonces, tomé la siguiente nota. Un comentarista antiguo ve la cruz como el símbolo de este amor. La parte superior de la cruz señala hacia arriba. El mismo poste vertical señala hacia abajo. Y los brazos señalan al horizonte lejano a cada lado. Ahí sería lo que dice aquí: anchura, longitud, profundidad y la altura. Otro comentarista llamado Jerónimo, de hace mucho tiempo, no es el indio, no, otro es, escribió lo siguiente: Jerónimo dijo que el amor de Cristo alcanza a incluir a los santos ángeles, que llegan hasta abajo para incluir a los malos espíritus del infierno, arriba y abajo.
que en su longitud abarca a los hombres que se esfuerzan por elevarse, y en su anchura cubre a las personas que vagan cada vez más lejos de él. Un predicador dijo que Jesús murió en una cruz porque quería demostrar que hay lugar para todos. Y Él quiere abrazar a todos, a toda la humanidad. ¿Cuál es? ¿Cómo comprender cuál es esta anchura? ¿Cuál es la longitud y la profundidad y la altura? Otro comentario sobre esto, dice: la anchura da a entender el amor de Cristo, ancho como el mundo, que abarcan a todos los hombres. La longura, que se extiende por todas las edades. La profundidad, su sabiduría profunda, la cual no puede sondear ninguna criatura. La altura, que está fuera del alcance de algún enemigo que quiera privarnos de él. Tenemos algo para comprender, y esto es para todos los santos, para todos. Pero no vamos a comprenderlo si no pasa lo que dice el versículo 19, porque el versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, porque eso va pegado a aquello que es anchura, longitud, profundidad y altura. Porque esa anchura, esa longitud y esa profundidad y esa altura describen a Cristo, describen su amor. Y necesitamos conocer ese amor en nuestra vida. Necesitamos sentir ese amor en nuestras vidas. Necesitamos el amor de Cristo. En este tiempo hay muchos que lamentablemente están viviendo una vida cristiana sin Cristo. Y eso no puede ser. Conocen de un montón de temas, de liberación, de prosperidad, de cómo avanzar, de cómo ser líderes, de liderazgo, de esto y de aquello, pero no conocen el tema principal de la Biblia, Cristo. Y no podemos ser cristianos si no tenemos a Cristo. Hoy tenemos una generación de cristianos que ha llegado a creer que es posible aceptar a Cristo sin renunciar al mundo. Están tomados de la mano del mundo, de este mundo. O Cristo o el mundo. Hace, ya puedo decir, 2 años, ¿no? Más o menos. Habíamos puesto una imagen ahí en pantalla donde hablábamos de que teníamos que tomarnos o de Dios o de Satanás, porque es así lo que decidimos. Pero no podemos estar tomados de dos. La palabra dice que no podemos servir a 2 señores. O nos tomamos de uno o nos tomamos del otro. Entonces es necesario que para que nuestra vida esté en manos de Dios, realmente soltemos todo aquello que no pertenece a Dios. Tenemos que seguir a Cristo y tenemos que vivir de una manera que realmente reflejemos a Cristo en nuestra vida. ¿Bien? ¿Estamos? Vamos a mirar el versículo 19. Ya vamos a ir terminando. Vamos a hacer el versículo 19 y con esto vamos a completar. Dice el 19. Y de conocer el amor de Cristo. Entonces decimos que conocer el amor de Cristo tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. ¿Y saben qué? Usted no conoce algo hasta que no convive con esa cosa o con esa persona. ¿Sí?
A usted va por la calle y ve a alguna persona y dice, ¡oh, qué lindo perrito que tenés! ¡Qué lindo! Y está saltando el perrito. Y el dueño dice, sí, pero no sabe lo que es toda la noche ladrando, gritando, que hay que contar lo que hace, que hay que darle de comer, que le da la comida y la desparrama. Ah, sí, muy lindo. Pero hay que estar. Cuando vemos un matrimonio, ¡ay, qué lindo que se casaron! ¡Qué bueno! No sabe cómo ronca este. ¡Ay, no sabe! ¿Y esta otra? Bueno, no. Y empiezan a sacar los trapitos del sol. Entonces se van conociendo y van viendo que realmente cómo son. Y nosotros hasta no convivir con Cristo, que no sea parte de nuestro día a día, no vamos a entender de ese amor. No vamos a poder experimentar ese amor. Entonces necesitamos a Cristo en nuestra vida. Necesitamos conocer el amor de Cristo. Hay muchos que no hablan de Cristo porque simplemente no conviven su vida con Cristo. Estudiamos acerca del discipulado de estos días, de cómo ser un discípulo, y había una pregunta que teníamos que hacernos antes de cualquier situación, cuando enfrentamos cualquier problema, cualquier cosa que enfrentábamos. ¿Qué teníamos que preguntar? ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría el Señor con esto? Cuando alguien viene y nos insulta, ¿a quién le hablamos así? Vení acá. ¿Sí? Imposición de mano, te doy con todos los 5 ministerios. ¿O qué haría Cristo en esta situación? No, yo lo ato, lo humedezco, yo lo agarro. ¿Y qué haría Cristo? Cuando alguien nos miente en la cara, cuando alguien se burla de nosotros, ¿qué haríamos nosotros? No, la pregunta es ¿qué haría Cristo en esta situación? Así, en cada situación tenemos que enfrentarlo como discípulos. ¿Qué haría el Señor en esta situación? Ay, a mí me gusta ese versículo que se hizo un trenzado ahí, un látigo, lo trenzó y ¡ay! Cristo hizo eso, hermano. Pero recuerden que lo hizo porque ya lo superior que no podía soportar era la casa del Padre. ¿Y saben qué? Muchos cristianos en este tiempo soportan tantas cosas que le hagan, que digan y que hablen de Dios. Pero cuando tocan su vida, no, yo soy un hijo de Dios. No. Es que tenemos desbalanceado. Primero estamos nosotros siempre. Y luego las cosas de Dios. No tiene que ser así. Primero es Dios. Amén. Y eso se llama celo. Celo por las cosas de Dios. Necesitamos conocer el amor de Cristo. Entonces usted no conoce a alguien hasta que no convive con esa persona. ¿Sí? ¿Y cómo conocemos al Señor? Bueno, porque Él realmente nos va a mostrar, nos va a enseñar lo mejor. Una de las cosas que estuvimos viendo en estos días, el texto de Mateo 22, 37 y el 39, donde le preguntaron al Señor cuáles eran los mandamientos, a ver. Y Jesús dijo que lo reducía a 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso nos está pidiendo Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Todo nuestro corazón. No por parte. Todo. Toda nuestra mente. Si ahora yo tuviera un cable que fuera la pantalla y lo enchufo en la cabeza de alguna hermana o un hermano y se viera ahí inmediatamente todo lo que hay en la mente, qué bueno que podríamos ver todo lo que hay de Cristo.
o qué cosa estaríamos viendo. Es que tengo tantos problemas, pastor. Es que no sabe cómo... Estoy hasta acá de mi familia. Estoy hasta acá de los problemas. Estoy hasta acá de situaciones. Estoy hasta acá. Y es cierto, estamos hasta acá. ¿Saben por qué? Por el simple hecho de que lo seguimos cargando nosotros. Nos vamos hundiendo. Nosotros tenemos que llenarnos de Cristo. Y cuando viene un problema, una situación, a los pies de Cristo. Yo tengo un montón de anhelos, de sueños, de deseos. Perfecto, está bien. Pero Juan el Bautista decía otra cosa, es necesario que yo vaya menguando y que Él vaya creciendo. Entonces vemos que en la palabra dice una cosa y hacemos otra cosa. ¿Y por qué? Porque realmente en estos tiempos no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha dejado. Tenemos nosotros acá, entendemos, sabemos, pero el problema es que no lo aplicamos. Y si no hacemos algo que lo tenemos acá intelectualmente, no lo hemos aprendido. Porque las cosas se aprenden cuando se hacen. Y cuando lo hacemos, y si hacemos algo más de 21 veces, dice bueno, ya nos queda por hábito. Entonces nosotros vamos a andar y viene alguien y nos dice de todo, de arriba a abajo, le manda saludo a toda la familia, y nosotros ¿qué hacemos? Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque ya estamos habituados a eso. Nos dice de todo, ¿qué? Estamos habituados a eso. Nos gritan, le gritamos, porque hay que imponerse. La Biblia dice, quítese de vosotros todo griterío. Pero yo no me puedo dejar. No. O nos adaptamos a este mundo, o nos adaptamos a lo que el Señor quiere. Usted puede adaptarse en este mundo y está en todo su derecho por elegir por este mundo, pero quiero decir una cosa. Cielos y tierras pasarán. Chum. O sea que nos queda poco tiempo acá. Más vale adaptémonos a la forma de estar allí en los cielos que va a ser eterno. Es necesario cambiar nuestro pensamiento, nuestra mente. La Biblia habla de renovar nuestra mente, de renovarnos en el Señor. Jesús decía entonces, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, la semejante, dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces encontramos allí las tres personas a las cuales tenemos que amar. Primero, Dios. El amor a Dios tiene que ser con toda nuestro corazón, alma y mente. Completo, total. Y luego amar a nuestro prójimo. Tenemos el segundo. ¿Y cómo debemos amar a nuestro prójimo? Ya no como a Dios, sino como a nosotros mismos. La tercera persona que hay que aprender a amar. Y esto no es ponerse delante de un espejito y ay, qué lindo, y darse besitos, no. Esto es, amarse es respetarse. Amarse es cuidarse. Amarse es hacer lo mejor, y lo mejor es buscar a Dios. No se prive de dar lo mejor para su vida, lo mejor está en Dios. Y así vamos a estar llenos de Dios, y así vamos a poder amar a nuestro hermano, vamos a poder, como dice en otra parte, soportaos los unos a los otros. Alguien dijo, no me soporto yo, tengo que soportar a otro. Bueno, el hecho es que no te amás, por eso no amas a otro. Entonces tenemos que aprender a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, lo que nos habla. Si somos discípulos,
tenemos que actuar como discípulos. Entonces dice el texto, sigue diciendo, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Eso de que excede todo conocimiento, la razón humana no puede entender el amor del Señor. No estamos preparados para entender, para razonar el amor del Señor. El amor no lo vamos a entender. El amor de Cristo no lo vamos a entender. Pero sí lo podemos disfrutar. Sí lo podemos vivir. Sí podemos tener la seguridad de que Él está conmigo, de que Él me cuida, de que Él me protege, de que Él me ayuda. Entonces no es tanto de pensar, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? No, es simplemente abrácese, disfrute de su presencia, disfrute de su cuidado, disfrute de ese amor que el Señor tiene para con usted. Y la última parte del texto dice, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y para ser lleno, esa palabrita para, quiere decir que lo anterior tiene que estar en nuestra vida. O sea, que no podemos ser llenos de esa plenitud sin el conocimiento de Cristo, sin el amor de Cristo. No podemos ser cristianos sin tener a Cristo. Y esto no es simplemente hacer una oración. Yo ya hice la oración de entrega. No. Esto se llama decisión. Yo decido vivir mi vida en Cristo. Y esta vida tiene que ser todos los días. Todos los días. Cada mañana nos levantamos y buscamos de Cristo. Cada noche nos acostamos y buscamos de Cristo. Nos volvemos a levantar, buscamos de Cristo. Nos acostamos, buscamos de Cristo. Durante el día, buscamos a Cristo. Pablo decía en el versículo 14 algo interesante. Doblo mis rodillas ante el Padre. Así tenemos que estar nosotros, doblando nuestras rodillas delante de nuestro Dios. La postura del cuerpo afecta a nuestra mente. Hay muchos que andan muy altaneros. A mi Dios me escucha. Papito Dios, papacito. Dios es Dios, Padre. Intimidad no quiere decir que nosotros hablamos de otra manera. No. El respeto hacia Dios va a demostrar también nuestra cercanía con Él. Porque si realmente nos acercamos a Dios, vamos a ver que Él es santo, santo, santo. Y ante Él no podemos acercarnos de una manera. O sea, pongo un ejemplo, tengo dos hijos mayores, más grandes. Esteban y Pablo. Esteban se maneja de una manera conmigo donde me respeta y me pregunta todo antes de hacerlo. Hay un pedazo de pan en la mesa, ¿puedo comer? Y comer, está para comer, vale que está para comer. Pero pregunta antes de comer. Ahora, Pablo. Sí, comiste el pan. Pablo, tú, masticándose, ¿qué pasó? ¿Por qué no dijeron? ¿Cómo somos nosotros con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Señor? Hay un favor distinto cuando nosotros respetamos, cuando nosotros cuidamos.
nuestra relación con Él. Y tenemos que aprender a tomar nuestro lugar. ¿Tienen derecho de hijos? Sí, los dos tienen derecho de hijos. Son hijos. Y lo vamos a amar. Pero es distinto el trato, es distinto la relación. Porque se ganaron favores distintos. Nosotros también, para con Dios, tenemos que hacer esa diferencia. ¿Sí? Pero no es que seamos distintos o mejores, no, somos hijos. Pertenecemos a la familia. Pero podemos acercarnos de otra manera. Y siempre con respeto, poniendo a Dios en su lugar, recibiremos su aprobación. Entonces, en este tiempo, hermanos, meditemos un poco en lo importante que es esta oración. Y es, como decía el título de una Biblia, oración por poder espiritual. En este tiempo necesitamos entender que vivimos bajo una opresión que es totalmente distinta a la que vivíamos antes. Desde que Argentina se aprobó la ley de aborto, pareciera que hay muchísima opresión. Hay un constante, un peso del enemigo. Yo no sé usted, pero yo si hablo con una persona por teléfono, se manifiesta. O empieza a vomitar, o empieza a eructar. Uy, ¿qué pasó? Uy, qué santidad que tiene, qué unción que tiene. No, hermano, estamos saturados. Estamos siendo oprimidos. Y si nosotros marchamos como Cristo quiere que marchemos, reflejándolo a Él, es simplemente un efecto de lo que está aquí en nuestro corazón. Hoy necesitamos entender que estamos bajo pelea, bajo batalla. Esta carta a los Efesios, era una carta enviada a una iglesia que estaba llena por todo alrededor de brujería. Todas las personas tenían libros de hechicería, de brujería. Era un lugar donde había mucha opresión. Era un lugar donde había mucha maldad. Donde los demonios se movían como si nada, como Pancho por su casa. Ese lugar era un lugar tremendo. Pablo envía esta carta y hace esta presentación. Capítulo 1 habla acerca de Dios. Capítulo 2 habla acerca de Cristo. Capítulo 3 habla acerca de vivir en el Espíritu. Luego habla acerca de lo que tenemos que enfrentar como cristianos y esta lucha que tenemos, capítulo 6. Entonces, hay algo que necesitamos entender, que esta carta a los Efesios también es una carta para nosotros. Porque somos de un pueblo que está bajo opresión. Pero aunque estemos bajo opresión, tenemos a aquel que nos dio la victoria. Amén. Tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Y más que nunca necesitamos entender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de ese amor de Cristo por nosotros. Que Él va a hacer lo que sea, para ayudar a su hijo, a su hija. Y para que cada uno de nosotros podamos ganar a otros para el Señor. Amén. Amén. Vamos a orar en este día, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos mantenga firmes en Él. Amén. Amén.